Bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 2. Dice el versículo 1: Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo se había corrido la voz de que Jesús estaba en casa. ¿En casa de quién? La Biblia no nos dice específicamente, pero es fácil de suponer que estaba en la casa de Pedro. Y dice, se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya espacio. Y Jesús les anunciaba la palabra. Y dice, al no poder presentarlo a la causa de la multitud, al paralítico, abrieron el techo encima de donde Jesús estaba e hicieron descender al paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos dos cosas. La primera es que el pecado es algo que ofende a Dios directamente. Y es Dios el único que puede perdonar nuestros pecados. Y segundo, ¿qué vemos? Vemos que Jesús ve la fe de ellos. ¿De quiénes ellos? De los que estaban llevando al paralítico. La fe en este caso no estaba en el paralítico. La fe estaba en los que le habían llevado al paralítico para que se tenga ese encuentro con Jesús. Entonces, tenemos que tener en cuenta también eso. Cuando oramos por otras personas, es nuestra fe la que está acercando a esa persona al Señor. Y en el versículo 10 ya nos dice la primera frase cristológica que tenemos. Primero les dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu camilla y anda? Y el versículo 10 nos dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó al instante. Nuevamente tenemos la palabra al instante. Esa palabra es muy importante porque se refiere a la urgencia de hacer algo cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Esa palabra al instante tenemos que recordarla siempre. Y bueno, esta es la primera frase cristológica que tenemos en el Evangelio según San Marcos. Hijo de hombre, con poder. Hijo de hombre es el título más importante que tiene Jesús en el Evangelio según San Marcos. Y está tomada del libro de Daniel en el capítulo 2, versículo 13. Entonces, hijo de hombre viene de el arameo bar nasa o del hebreo bar adam o del griego ho huios tu anthropo, cualquiera de las tres. Y quiere decir hijo de hombre. Y la gente, después de ver este milagro, esta sanación del paralítico, el ver lo que se levantaba y salía con su camilla, todos los que estaban presentes glorificaban a Dios. Son 4 amigos que están llevando en andas al paralítico, al enfermo. Están ellos con la fe total puesta en Jesús. Entonces, seguimos con el versículo 15. Y sucedió que estando a la mesa en la casa de Leví en los otros evangelios está marcado como Mateo.
Y muchos publicanos, aquí nos dice la palabra, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús. Y como siempre, empiezan las tentaciones de Jesús. Los escribas al ver que comía con pecadores y publicanos, les decían a sus discípulos, ¿qué? ¿Es que come con publicanos y pecadores? Y al oír eso Jesús les dice, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es una gran enseñanza que les da. Y es otro triunfo que tiene Jesús frente al mal, frente al querer hacerlo caer con alguna palabra que él pudiera decir para acusarlo. Y Jesús los calla con esta palabra, con estas frases en que les dice, no he venido por los justos, he venido por los pecadores. El justo no necesita la salvación que traía Jesús. Nadie es justo, ninguno de nosotros es justo como para no necesitar la salvación de Jesús. Pero ¿qué ocurre? Que los publicanos eran pecadores y reconocidos pecadores por los fariseos, mientras que los fariseos se consideraban a ellos mismos justos, cumplidores de la ley, rectos, gente que no tenía pecado. Era eso lo que se consideraban ellos. No estaban en lo correcto, porque también eran pecadores. Pero ellos ante la gente se consideraban justos. Y por eso Jesús les dice, yo no he venido por los justos, por aquellos que se consideran justos, sino por el que reconoce sus pecados. Esta es una enseñanza hermosa en el Evangelio de Marcos. Y vamos a ver muchísimas más porque este Evangelio es hermoso. Versículo 18. Ahora vemos ya que los discípulos de Jesús estaban sin ayunar, mientras que los discípulos de Juan ayunaban y los fariseos estaban ayunando. Y van y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ustedes no ayunan? Y Jesús les dice, no puede el novio, no, ¿cómo es? No, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Ahí el novio es Jesús. La palabra novio es la figura de Jesús. Y cuando ellos lo tenían, estaban con él, no necesitaban el ayuno. Para estas dos cosas, bueno, y después dice, días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. El ser arrebatado era el anuncio de que él iba a ser tomado, él iba a ser detenido. Y Jesús, con estas dos lecturas, la primera con la comida con pecadores y la segunda con el ayuno, Jesús llama a los que necesitan ayuda para poder cambiar, al que quiere cambiar. Y encontramos también una ironía en Jesús. Ustedes son santos. Yo no he venido por los santos. Ustedes no me necesitan. Ellos no eran santos, como hemos dicho, ¿verdad? Pero ha venido por los que le aceptan, por los pecadores, por esos que necesitan de él. Y esos son los que le seguimos a Jesús. Los que se reconocen débiles, los que nos reconocemos débiles.
Ustedes son malos y pecadores y no quieren reconocerse así. Ustedes quieren ser llamados justos, quieren aparentar ser justos. Y ahora esa es en esta última parte, el ser arrebatado del novio, nos muestra la visión del futuro que tiene Jesús. ¿Cuál es su destino? Y no solo su destino, también el destino de los discípulos, que cuando Jesús fue crucificado, ellos se sintieron perdidos, se sintieron solos. Y eso nos pasa a nosotros también muchas veces cuando por algún motivo nos apartamos de Jesús. Nos sentimos solos, sentimos su ausencia, sentimos que necesitamos de Él, pero no lo encontramos. Y es entonces cuando tenemos que ponernos de rodillas y clamar al Señor y decirle, Señor, soy pecador y te necesito. Y el Señor que ha venido por los pecadores va a estar con nosotros con seguridad. ¿Sí? Y ahí vienen las comparaciones que hace. No se pone un remiendo nuevo en una ropa vieja. Y tampoco se pone el vino fresco en un odre viejo. Aquí, la ropa vieja y el odre viejo están siendo representación de esos fariseos, de los que acusaban a Jesús, mientras que el vino nuevo y el remiendo nuevo representan a todos aquellos que estaban buscando con ansias el encontrarse con Jesús, aquellos que iban a ser el origen de la predicación de la palabra de Dios, iban a ser el origen de esa realidad divina que había venido Jesús a manifestar al pueblo. Esos eran el paño nuevo y el vino nuevo, no los fariseos, porque los fariseos estaban no solo sujetos a la ley, Jesús también estaba sujeto a la ley porque era un judío practicante, un judío muy estricto también era Jesús. Pero como él mismo dice, yo no he venido a cambiar, a abrogar la ley, he venido a darle cumplimiento. Entonces vemos que Jesús era un buen judío, pero los fariseos estaban sujetos a esa su condición de decir, nosotros somos los justos, nosotros somos los mejores, nosotros somos lo máximo porque somos los fariseos. Y Jesús los dice, no, ustedes son la ropa vieja, ustedes son los odres viejos y el vino nuevo que yo he venido a traer, ese vino que es mi palabra, ese vino que es lo que tiene que ser, lo que Dios me ha mandado que yo haga aquí en la tierra. No puede entrar en paños viejos y tampoco puede entrar en odres viejos, tiene que entrar en paños nuevos y en odres nuevos. Y estos que están aquí conmigo, que no están ayunando, esos son el odre nuevo y el paño nuevo a los que yo he venido a enseñar para que ellos prediquen más adelante. Realmente es una hermosa enseñanza del Señor. Y pasamos ahora, y nos tocan las espigas. Bueno. Dice, sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. En los otros evangelios nos dicen que los discípulos de Jesús arrancaban los granos de trigo para comer. En este no, en este evangelio dice que arrancaban las espigas para abrir camino.
Y claro, los fariseos nuevamente atacan a Jesús. ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús nos muestra aquí lo que exige Dios a la humanidad. Dios es muy flexible. Dios no está sujeto a las leyes. Esas leyes que en muchos casos no se pueden cumplir, porque hay necesidades que son mucho más grandes que lo que está dicho en la ley. Y hay formas de ver la ley. Una ley muy dura e inflexible y otra que es ver una ley en la mirada de Jesús, comprensible, tolerante, bondadosa. Esa es la ley de Jesús. Aquí que nos dice, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo de Hombre también es Señor del sábado. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo de Hombre, Jesús, es el Señor del sábado. No nos olvidemos que para los judíos el sábado era un día muy, muy importante en el que no hacían, y aún ahora, no hacen nada. Y el sábado empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Ese es el día de los judíos. Y aún ahora cumplen así. Van a la sinagoga el viernes en la noche, pero el sábado nadie hace nada, nadie levanta nada, nadie. Y aquí lo ven a Jesús con sus discípulos y sus discípulos arrancando las espigas para poder abrir camino, para que pueda pasar. Y Jesús les dice, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús les quiere decir con eso que el hombre no ha sido hecho para ser esclavo de la ley. La ley que ha dado Dios, la ley que dio por medio de Moisés, no era para esclavizar al hombre. ¿Sí? Jesús dice que la ley debe ser hecha a favor de las personas, en bien del pueblo, en bien de las necesidades de todas las personas. Este pasaje es posiblemente muy histórico, porque nadie más, ningún judío sino Jesús, pudo pensar así. Nadie. Eso solamente estaba en la mente de Jesús. Él era muy humano, pero no olvidemos que esto fue escrito por los primeros cristianos y es una frase muy escandalosa para los judíos. Marcos escribió en Roma para los romanos. No se preocupó de si ofendía o no a los judíos. Y en este pasaje vemos que Marcos nos muestra que Jesús falta a dos mandamientos: no respetar el sábado y robar. Él no estaba robando. Estaban sacando las espigas para abrirse camino. Tenían que pasar, tenían que cruzar. Y como Jesús les dice, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado, no estaba ya incumpliendo el mandamiento, porque el Señor del sábado es Dios. Para los judíos el sábado es como para nosotros el domingo, es el día
del Señor, solo que nosotros celebramos el domingo porque recordamos el día de la resurrección de Jesús. Pero para los judíos, el sábado sigue siendo, y ha sido por siglos, el día del Señor, el séptimo día, el día el día que Dios descansó de la creación. Y Jesús es Dios. El sábado es el día de Dios. Y Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Nosotros ahora tendríamos que decir, Jesús es el Señor del domingo, pero Jesús nos dice, es el Señor del sábado. El día del Señor es el sábado y yo soy Señor del sábado. Eso es lo que nos dice Jesús. Y los fariseos buscaban todas estas frases de Jesús, todos estos hechos de Jesús, para poder acusarle, condenarle. Tenemos que pensar mucho en esto. Jesús es el Señor del sábado, Jesús es tolerante con nosotros, Jesús permite que nos alimentemos, Jesús permite que nos sanemos, Jesús nos trae el perdón de nuestros pecados, nos llama y nos pide que al instante reaccionemos a su presencia y a su palabra. Nos quedamos para empezar el capítulo 3.